Bueno, aquí estamos ya, iniciando emisiones. Hola Dulce, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí, gracias por unirte. Déjame ver que tengo aquí un impasse con esto. Este Facebook me va a matar. Increíble. Bueno, vamos a darle unos minutitos a que nuestros amigos pues comiencen a recibir la notificación de, de Facebook y de Instagram, ¿verdad? De que ya estamos por iniciar nuestra presentación de hoy miércoles, ombligo de la semana, como dicen algunos por ahí. Ya estamos en la entrega número 73. Esto me está dando retorno. Déjenme ver cómo manejo esto. Si me salgo de ahí porque no me está dejando. Vamos a sacar eso para que no me esté complicando la vida, porque si no. Y entonces pues nos manejamos con... Oigan eso, qué desorden. Eso es haciendo cerito que anda un ocioso por ahí y haciendo ruido. Pero bueno, y cada loco con su tema, como dicen. Pues les decía, hoy es la entrega número 73 de Reflexiones en Cuarentena con Evelyn Rojas, y rezo el Padre Nuestro por República Dominicana y la humanidad a propósito de esta pandemia que nos ha tocado vivir, mundial, una situación que definitivamente ha marcado un antes y un después en la vida de las personas alrededor del mundo. Y como ha sido un proceso prácticamente para todos inesperado, esto lo del virus, pues lógicamente ha trabajado en la parte psicoemocional de muchas personas. Y de eso hemos venido hablando durante estos 73 días. Hola Providencia Matos, gracias por unirte, qué bueno. Pero hoy yo quiero hacer un poquito de referencia, un pequeñito resumen de la salud mental masculina. Se habla mucho de la salud mental en la mujer, en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores, pero con muy poca incidencia se habla de la salud mental. Y yo no voy a decir probablemente nada nuevo o algo que ya no hayan dicho los profesionales y expertos de la salud.
voy a hacer, si se quiere, un esbozo de por qué el hombre, no solamente en culturas como la nuestra, donde impera muy arraigado en lo que es nuestra educación, formación, nuestras costumbres, el hecho de, y por aquello del machismo, de que los hombres tienen que ser fuertes, machos, masculinos, y que no pueden demostrar debilidades emocionales, y que siempre tienen que ser fuertes, y que los hombres no lloran, y eso, y una cantidad de tabúes y cosas que nos van inculcando, y que lastimosamente por repetición, hasta las que somos madres también comenzamos a inculcar a nuestros niños, porque lo que se busca es que el hombre sea fuerte, que el hombre tenga, ni siquiera se le puede llamar un manejo de sus emociones, sino que tenga que guardarlas, callarlas, internalizarlas. Y por ende, incluso, para muchos hombres, hasta los niveles de comunicación se hacen un poquito difícil. Hasta comunicar. Y por ahí viene el tema este. Hola Nancy Franco, bienvenida, gracias por sumarte. Entonces, como culturalmente le decimos a nuestros hombres, a nuestros niños, adolescentes, que llegan a una edad adulta, entendiendo que como varones, que como hombres, pues no pueden ser mijijitos, blandengues, entonces tienen que aguantarse como puros machos. Lógicamente de ahí se desprenden una serie de situaciones y de acciones que el hombre interioriza como conductas de puro hombre. Una de las deficiencias y debilidades que tienen la mayoría de los hombres en cualquier parte del mundo es la comunicación. Y esa comunicación muchas veces muy pobre, muy deficiente, y a veces incluso hasta en el mismo círculo de la familia, también esa comunicación adolece de ser buena, auténtica, natural, normal. Y ni hablar cuando se trata, por ejemplo, de la salud del hombre. Incluso yo recuerdo que las abuelas a uno, sobre todo mi abuela paterna, siempre le vivían diciendo: uno no le anda contando sus cosas a la gente, usted tiene que sus cosas de su casa y de su familia, eso tiene que estar callado, y eso, y siempre ese hermetismo a la hora de... Y por eso muchas situaciones a veces que la gente no se atrevía a hablar, terminaba enferma, terminaba con situaciones difíciles, incluso hasta con situaciones de violencia intrafamiliar, y la mujer tenía que aguantarse y callarse todo eso a solas y trancada y con ella misma. Claro, gracias a Dios que ya los tiempos, los mismos medios de comunicación, la interacción más abierta que tenemos hoy día ha ayudado mucho, pero sin embargo ha ayudado mucho a la mujer, pero sin embargo los hombres todavía permanecen, la gran mayoría, dentro de ese concepto de hermetismo y de trancón comunicativo. Entonces, cuando se trata de la salud del hombre, ya sea que algo le preocupa porque tiene un dolor aquí, tiene una penita allí, y entonces a veces cae en un estado de pánico, de miedo, y prefiere callar, internalizar eso,
a conversarlo, por miedo a muchas cosas. Miedo a reacción de la familia, miedo al que dirán, miedo a que lo critiquen, miedo a que lo juzguen, miedo al miedo de no atreverse a darle la cara a lo que le está pasando, a posponer, por ejemplo, ir a hacerse un chequeo, como es el caso de la próstata. Gracias a Dios que eso medio ha cambiado un poquito, Pero el hombre sigue todavía con esos miedos a hablar. Qué bueno que Francisco se suma, porque Francisco, este es un tema para las mujeres, pero también para los caballeros. Y estoy hablando de salud mental masculina. Pues bien, el hombre se enfrenta a sus propios temores, a sus propios miedos, y él sabe que hay una situación que no está marchando bien con su salud, con su cuerpo, pero sin embargo no se atreve a conversarlo. Muchas veces ni siquiera con la propia esposa, con la compañera, con una hermana, con la mamá, si todavía tiene a la madre viva. Ni siquiera a veces utiliza a un amigo para externarle lo que le preocupa. ¿Y por qué el hombre no hace eso? Porque viene con todos esos tabúes y con toda esa carga desde su infancia de que los hombres no lloran, de que los hombres no dicen sus cosas, de que los hombres esto, de que el hombre tiene que ser discreto, de que tiene que aguantar como todo puro macho. Y un sinnúmero de situaciones y de condicionantes que lo llevan a ese proceso. Muy diferente a la mujer es muy parlanchina, es muy dada a conversar lo que siente con una amiga. La amiga, ay, fulana, ten cuidado porque mira, yo conocí el caso de fulanita y resulta que era cáncer de esto o era tal cosa. Y la mujer inmediatamente dice, pilas, espérate, déjame a chequear, no vaya a hacer cosa. Entonces eso nos facilita. Y por aquello de que la mujer necesita hablar entre cuántas, 14, 16 mil palabras por día, mientras que el hombre apenas emite. Yo creo que hay hombres que no llegan ni a 1000 palabras por día, fíjense ustedes, y no estoy exagerando, sobre todo aquellos que son como muy ermitaños, que viven muy recogidos, que viven solos, que son muy dados a vivir en su propio mundo. Salvo aquellos que de alguna manera tienen pues una labor, un trabajo que les facilita esto de la interacción y de tener que hablar con muchas personas. Pero por lo general el hombre no es muy dado a hablar tanto como nosotras las mujeres, y mucho menos cuando se trata de su salud. Y vuelvo y repito, gracias a Dios que ha habido una pequeña brecha en cuanto a modificar esos patrones, porque ya el hombre de alguna manera a través de internet, de las mismas redes sociales, de los medios de comunicación, pues se ha ido dando cuenta de que hay muchas situaciones que afectan al hombre, sobre todo con su salud, y que muchas veces llegan a cuadros que no se pueden, irreversibles, situaciones de salud irreversibles, porque la persona nunca habló, nunca comentó, pero mucho menos se atrevió a coger un teléfono, a hacer una cita e ir a un médico. Entonces, en el hogar, en el entorno familiar, también se dan situaciones porque muchas veces en los hogares no tienen tampoco muy claro y codificados esos códigos de una buena comunicación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que quizá por lo mucho que desconocemos de cómo la mente, porque la mente tiene un poder grandísimo sobre nosotros y sobre todo en nuestro cuerpo, pero la mente muchas veces moldea nuestra salud, o por lo poco que reparamos en ello, la realidad es que con frecuencia nos encontramos presos de nuestras emociones, haciendo malabarismos para mantener
un cierto equilibrio mental. Entonces, buscamos toda la forma, incluso vamos a una farmacia, sobre todo los hombres que son muy dados a eso, a ir a una farmacia. Mira, tú tienes ahí, o porque un amigo le habló un día que él estuvo haciendo unos cuadros de depresión y que a él le indicaron una pastillita, o con un amigo le habló de una pastillita y que con eso él se mejoró, no sabiendo que cada caso es diferente y que cada caso es individual. Lo que probablemente me ha llevado a mí a una afección de salud o a un desajuste emocional, probablemente no es la situación del otro. Pero nos fascina eso, llevarnos de las recomendaciones de terceros. Y a veces lo que hacemos, y sobre todo los hombres, lo que hacen es ir a tomarse un medicamento, una pastilla que se los recomendó un amigo, y lo que no se dan cuenta es que están contribuyendo con esa automedicación a empeorar o a crear situaciones más difíciles en su vida. Sin embargo, lo dicen los expertos, no lo digo yo, hablar de salud mental representa para la mayoría un estigma tal que pocos se atreven a confesar que reciben o no se dan cuenta, perdón, de que lo necesitan, que necesitan la ayuda profesional. Y es de sabio entender en un momento determinado que, ojo, yo no me estoy sintiendo bien, ojo, se me están olvidando mucho las cosas, o ojo con esto, o ojo con lo otro. Déjame ver, o estoy sintiendo unas sensaciones raras, extrañas. Hay personas que comienzan a oír ruidos, voces y todas esas cosas. Y sin embargo, no acuden a un médico. Y como dicen los médicos y los expertos, un mal detectado a tiempo tiene solución o se puede trabajar a tiempo. Lastimosamente, cuando no se hacen las cosas a tiempo, se busca la orientación o la ayuda del lugar, resulta que cuando queremos ir o cuando se hace necesario, muchas veces tienen que llevar a veces hasta los hombres casi amarrados, porque no había visto cosas. Los hombres son tan fuertes, pero la mayoría le tiene miedo a un pinchazo de una jeringa, una cosa increíble. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay situaciones de salud, en el caso, por ejemplo, de la próstata, cáncer de próstata, que los hombres comienzan a sentir, porque toda situación, toda afección de salud, y sobre todo como el cáncer de próstata, por ejemplo, comienza a dar manifestaciones que a veces son imperceptibles, o que muchas veces el hombre no le presta mucha atención a la micción, por ejemplo, a la hora de hacer pipí. eh, si es conteo, si es gotica a gotica, si le duele, si le arde, si siente una sensación extraña en sus testículos, a la hora de tener encuentro sexual o con la eyaculación. Todas esas cosas que estoy mencionando van dando señales, sobre todo cuando se trata de que la próstata por alguna razón no está funcionando como debería o comienza a tener problemas. Entonces es tiempo ya de ir rompiendo un poquito con esos paradigmas de no prestarle atención al cuerpo. El cuerpo habla. Y si usted es una persona que conoce su cuerpo, usted inmediatamente se va a dar cuenta y va a decir, ojo, hay algo que no me gusta. Entonces no podemos quedarnos callados. Los hombres no pueden quedarse callados. De alguna manera tienen que salir a buscar ayuda. Primero, vamos a ver algunas recomendaciones. Como primera medida, por ejemplo, en el caso de que haya una situación de salud, Dios no lo quiera, un cáncer de próstata, lo que sea, es esencial promover la buena comunicación por varias razones.
Por ejemplo, si hay una situación de salud, vuelvo y repito, el cáncer puede ser una experiencia muy solitaria, por muy acompañado que esté la persona. Soledad, incomprensión, enfado, vacío, aislamiento, son emociones habituales en las personas y sobre todo en el hombre cuando está atravesando por alguna situación. ¿Qué pasa? Que a veces el hombre o la persona no quiere o no sabe expresar eh, aquello por lo que está pasando. Y quizá la preocupación y angustia se traduzcan en hostilidad hacia los que les rodean o hacia las personas que les rodean. Prefieren mejor crear un cuadro de apatía, de indiferencia, pero es casi para que nadie lo toque, para que nadie le hable, para que nadie le moleste dentro de su entendimiento. Pero lo que no se da cuenta es que es lo que está agravando su situación. Otras veces también se da que pueden ser los propios familiares o amigos los que no son capaces de abordar con naturalidad la nueva situación o simplemente no escuchan. Miren, fíjense que por ejemplo se da tanto en los hombres como en las mujeres, en esos nichos, en esos grupos, que casi siempre cuando usted está hablando de banalidades, de cosas, de deporte, de esto, en el caso de los hombres, pues sí, son muy dados a, qué bien, chévere, qué sé yo cuánto, y te hacen el coro. Cuando tú le planteas una situación el hombre tampoco, pero si tú le planteas otra situación, por ejemplo, de una situación, de una falda que tenga que ver con una mujer de por medio, te prestan atención. Pero por lo demás, casi no. Claro, hay amigos y hay amigos. Eso no se discute. Hay amigos que son amigos y el hombre tiene más inclinación a ser mucho más solidario con el hombre que las mujeres entre nosotras, que las mujeres con las mujeres. Porque si el hombre necesita un favor, un apoyo o lo que sea, el otro amigo casi siempre está ahí presente. Y si no te puede dar la mano en ese momento, te busca, te hace el contacto, te brinda la asesoría. Muchas veces la mujer, sí, está bien, no, que yo voy a hablar con fulana, que yo, desde que cierra el teléfono contigo ya se le olvidó. Entonces, en base a esa situación de esa poca comunicación, vale bien la pena buscar personas con las que hablar con franqueza y a las que comunicar cómo nos sentimos y en este caso, cómo se siente el hombre frente a cualquier situación. No necesariamente tiene que ser de salud. Fíjense, por ejemplo, cuando el hombre tiene situaciones de celotipia, o a veces se siente inseguro con la pareja que está, o muchas veces tiene situaciones y conflictos de violencia. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no habla ese tipo de cosas, ni con un amigo ni con nadie. Entonces se queda internaliza todas esas sensaciones, emociones, pensamientos, reacciones. Y fíjense lastimosamente cómo muchas veces esos casos culminan en situaciones de desastre. Porque todavía es un tabú para los hombres en cultura como la nuestra de salir a buscar ayuda psicológica. Porque le tienen un rechazo y un miedo a qué van a pensar de mí. Olvídese de eso, usted está primero. Su salud, su equilibrio, su centro es usted.
Entonces usted tiene que procurarse su bienestar primero y no estar pensando en el que dirán. ¿Y qué van a pensar de mí? No, y si me ven salir de esa clínica, y que bururú, y que por acá, y se va armando toda una tela de araña mental, pero el problema y la situación está ahí, y no le busca solución. Entonces es importante buscar personas, incluso ajenas a usted, al entorno, para que usted pueda hablar con franqueza y a las que usted pueda comunicar cómo se siente, qué le preocupa, qué le angustia. Y si es una situación de salud, pues con mucho más fe todavía, ir al lugar ideal, que es un centro de salud, ya sea un hospital, una clínica, un médico amigo de cabecera, puede tener un médico amigo de cabecera que le permita escucharle y auscultarle. Y de alguna manera, si no es competencia de ese médico, pues referirlo al médico que él entienda. Entonces, familiares o amigos también es importante, porque siempre en la familia hay alguien con quien uno puede hablar, con quien uno puede conversar. Y también están los grupos de ayuda. Hay asociaciones incluso de pacientes o de personas que tienen afinidad, ya sea y tienen intereses en común, ya sea por cuestiones de salud, lamentablemente, pero es un soporte maravilloso. Hay personas que tienen problemas de adicción al alcohol, a las drogas, y hay esos grupos de ayuda como AA, son importantes porque de alguna manera ayudan muchísimo a las personas a salir. Y hay comunidades dentro y fuera de cualquier espacio. Lo importante es buscar la ayuda, no quedarse callado. Además de eso, para mantener también un equilibrio, no solamente mental, emocional, sino físico, es importante mantener ciertas rutinas. ¿Por qué? Porque esas rutinas aumentan la sensación de control de la situación, como por ejemplo un buen descanso, alimentación, ejercicios regulares, establecimiento de pequeñas metas, planificación de tareas o actividades, cosas de que pueda mantener su ocupación mental. Y de esa manera pues se distrae un poco de la preocupación del problema, la situación, la salud, el cáncer, lo que sea. Entonces se sale un poco de eso y se ocupa. Eso se llama terapia ocupacional. Estar informado, por ejemplo, sobre cualquier situación, cómo manejar la familia, cómo manejar la salud, cómo manejar las emociones. Y en la medida en que buscamos información, en esa misma medida, nuestro universo se amplía. Entonces comenzamos un proceso importante y es de aceptación de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque a través de la información entonces podemos ver la cosa desde otra óptica, con otro lente. Realizar actividad física mejora la salud física y emocional y en definitiva la calidad de vida. Ayuda también a reducir el nivel de estrés, mejora el humor, refuerza aspectos como la propia imagen o la sexualidad, porque este es un tema interesante. A propósito, hay muchos hombres que cuando tienen, por ejemplo, situaciones de salud, su respuesta sexual se ve afectada. Y para el hombre, su miembro viril, su erección, es prácticamente su propia vida. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay ITS, infecciones de transmisión sexual, que
le ocupan no solamente la parte física al hombre y le impiden a veces tener esa respuesta sexual satisfactoria o saludable, y eso también se convierte en un dolor de cabeza y en un problema. Pero ¿qué pasa? En lugar de salir a buscar ayuda, no, me callo porque nadie puede saber que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, y mucho menos la pareja. Imagínense ustedes. Entonces es una presión y una carga emocional, psicológica, física, biológica, porque el cuerpo no puede responder como quisiera por toda esa presión y ese ruido que tiene este hombre en la cabeza. Y entonces, imagínense ustedes cómo le dice a la esposa, a la mujer, a la compañera. De ahí la importancia de no quedarse callado, sí, y aprender a amarse, aprender a amarse, a quererse, a valorarse. Y cuando uno aprende a amarse, a quererse y a valorarse, pues uno cuida su cuerpo porque es su templo sagrado. Entonces esa es la invitación que le hago al hombre hoy día, a cuidar su salud física, mental, emocional y biológica también, ¿por qué no? Una alimentación saludable también forma parte de eso, hace sentir mejor y puede ayudar a contrarrestar, por ejemplo, síntomas en el caso de que haya ya un tratamiento por algún cuadro de salud, etcétera, etcétera. También van a mejorar su proceso de sueño, su rendimiento, su apariencia física, van a mantener un peso ideal, porque también es muy cuesta arriba cuando el sobrepeso también se encarga de una persona, no necesariamente tiene que ser la del hombre, de todos, adultos, mayores, jóvenes, niños. El sobrepeso o la obesidad no es bueno porque no es salud, no es buena salud. Y entonces ya para concluir con esta parte, pues hay que hablar de los efectos que, según investigaciones que se han hecho, estudios que analizan los posibles efectos positivos del yoga o de la meditación. Tengo mucho tiempo hablando de esto a propósito de todo este proceso de estrés, de ansiedad que nos ha tocado vivir, porque todavía, aunque estamos en el proceso de salir de este confinamiento, pero todavía hay mucha angustia y mucha preocupación por el futuro. Dicen los expertos, bueno, viva el presente, viva el hoy, mañana veremos, no se angustie, porque el que se va al futuro se llena de ansiedad y el que vive cargando todas las situaciones del pasado, pues vive en estado de depresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir hoy, ahora, en este momento y cada día como si fuera al último. Tratar de ser amigable con todo el mundo. Hoy se metió una paloma aquí. La paloma no sé qué fue lo que le dio, ya vio ese ventanal y hasta el baño fue a parar. Pero nada, por fin la pude sacar. Yo nada más dije, bueno, bienvenida a casa. Pero nada, son de esas cosas, ¿verdad? Que uno me llegó ahora el recuerdo de la paloma. Entonces, mis amigos, ya solamente depende de nosotros poner atención a nuestra vida, a los detalles y a las cosas que queremos para nuestra vida. Y como les dije ayer, en internet, en YouTube, podemos encontrar todas las mejores universidades, los mejores profesionales, y no nos cuesta más que un clic aquí y un clic allá. Y ahí usted puede buscar toda la información que necesite. Pero por favor, aprendamos, y sobre todo los hombres, aprendan a romper ya con todos esos tabúes de no comunicar, de no hablar,
porque cuando hablamos hacemos lo que se llama en psicología una especie de catarsis. Sacamos de adentro, claro, eso no, usted no lo tiene que hacer ni con un garrote en la mano ni nada que ver. Simplemente buscar la persona ideal que pueda sentarse a escucharle y a hablar con usted y a entender su situación y a darle sugerencias o recomendaciones. De eso se trata. No debemos aconsejar porque no somos consejeros. Se hacen recomendaciones o sugerencias. Bueno, en este día 73, tengo mucho calor, en este día 73, reflexiones en cuarentena y rezo el Padre Nuestro por República Dominicana y la humanidad a propósito del confinamiento, para no llamar al bicho aquel. Pues espero que esta pequeña reflexión sobre salud mental masculina pues pueda ayudar a muchos masculinos donde quiera que se encuentren. Vamos al Padre Nuestro, agradeciendo como siempre a nuestro Señor Jesús por hacer posible este contacto con todos ustedes. Y dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Líbranos del mal. Amén. Gracias, Padre. Esta plegaria la hacemos en virtud de los momentos difíciles que está viviendo la humanidad. Nuestro país no está exento. Y te pido, Señor, que nos ayude a salir fortalecidos como mejores personas de este proceso. Lleva luz y paz a los países que están en turbulencia, a los estados de Estados Unidos también, que están atravesando por situaciones difíciles. Ilumínanos, Señor, fortalécenos y no nos dejes caer en tentación. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, cuídense mucho, mis amigos. Mañana, si Dios quiere, una nueva entrega. Así es que feliz resto de la noche. Gracias. Recuerden entrar a mi canal de YouTube, La Bitácora de Evelyn Rojas, y ver allí los videos. No olviden suscribirse, cosa que le voy a agradecer, y compartir los videos que entiendan que pueden servirle a otras personas. Así que muchas gracias y buenas noches.